Alerta escalofriante. 7 señales que los elegidos de más de 40 años no pueden ignorar nunca más. En una oscura noche de luna llena, un grupo de amigos en un pequeño pueblo se reunió alrededor de una fogata, sin saber que su destino estaba a punto de entrelazarse con la fatalidad. La brisa gélida soplaba con la fuerza de una advertencia, mientras los árboles susurraban secretos antiguos, como si el propio bosque estuviera vivo, observando cada movimiento. De repente, uno de ellos, Marco, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era esa sensación que eriza la piel, como si algo sobrenatural estuviera acechándolos. Las leyendas hablaban de señales, advertencias que aquellos que han cruzado la barrera de los 40 años no debían ignorar, y Marco apenas estaba empezando a entenderlo. Un sonido metálico resonó en la distancia, como un latido distante, intenso y constante. La campana de la iglesia sonó, marcando la medianoche. De la oscuridad emergió una figura, un anciano con ojos hundidos que miraba a los jóvenes con una sabiduría que parecía atravesar el tiempo. Los elegidos, murmuró, deben saber que la vida tiene un precio. Con cada palabra, la atmósfera se volvía más densa, más presionante. La angustia se moldeaba en cartas de advertencia, y las miradas de sus amigos se cruzaban, reflejando temor y curiosidad. ¿Qué señales eran esas? ¿Qué estaba pasando realmente? A medida que el anciano avanzaba, cada paso retumbaba en el corazón de Marco. Recordó aquella extraña marca en su piel, una cicatriz reciente que no recordaba haberse hecho. Con cada revelación, la necesidad de comprender crecía, algo lo estaba llamando. ¿Era posible que los síntomas de sus sueños perturbadores fueran más que simples fantasías nocturnas? Una palpitante necesidad de superfuerza le llenó el pecho, pero también el miedo, ese que se apodera de ti, ese que te deja con la boca seca y el pulso acelerado. El anciano levantó su mano, haciendo una pausa. Debes escuchar a tus sueños, a tus miedos, a las visiones que solo los elegidos pueden ver. Las llamas danzaban, y en su parpadeo parecía que se vislumbraban figuras aladas, sombras en movimiento, seres que no pertenecían a este mundo. ¿Qué significa todo esto?, preguntó uno de sus amigos con voz temblorosa, la incredulidad apoderándose de la noche. Entonces, el anciano reveló la primera de las 7 señales, un susurro escalofriante que helaba la sangre en las venas. Si sientes que el tiempo se escapa y te mira fijamente, es porque ya no eres dueño de tu destino. Las palabras resonaron en el aire, un eco ominoso que los envolvía. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegurar que sigues suscrito al canal. Odio que te pierdas todo el contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a la campanita y al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La fogata chisporroteaba, pero el silencio se había vuelto pesado. La revelación dejó a todos boquiabiertos. Cada uno luchaba con su propio miedo. Cada tanda de miradas que se entrelazaban parecía más una última cena que reunión de amigos. Algo terrible se aproximaba, y el aire estaba cargado de un presentimiento que hacía temblar hasta los cimientos de su confianza. Entonces, el anciano alzó el dedo, señalando hacia el oscuro horizonte. Recuerda, aún no han visto las otras 6 y el tiempo se agota. ¿Qué más podía esconder esta aterradora y poderosa verdad? ¿Qué le depara al grupo a medida que avanza la noche y las sombras los rodean? El aire estaba completamente enrarecido, como si un velo de niebla empezara a deslizarse entre los amigos, asfixiando sus risas y convirtiendo el fuego en una simple chispa. Marco observó a sus amigos, Elena, con su mirada intensa, Luis, que jugueteaba nerviosamente con su teléfono, y Clara, que apenas podía mantener la compostura. Sin embargo, estaba claro que todos compartían un inexplicable pánico. La mención del tiempo les atravesaba como un rayo. ¿Qué pasa si no somos elegidos?, preguntó Clara. Su voz temblaba mientras echaba un vistazo al anciano, que permanecía imperturbable, como si la esencia del temor humano no le afectara en absoluto. No lo sé, respondió Elena, su rostro enrojecido iluminado por el fuego. Pero esta noche,
todas las advertencias son reales. Debemos prestar atención. Es solo una leyenda, musitó Luis, pero su tono no tenía confianza, el sonido de su voz era un eco apagado en la vasta oscuridad. Sin embargo, una ligera brisa silenciosa pareció susurrar a los árboles, como si el bosque entero estuviera riendo de su incredulidad. El anciano, aun con aquella expresión dura en su rostro, pareció percibir el cambio de ánimo. Mi tiempo aquí es limitado, dijo, acercándose un poco más, el siguiente signo está por revelar su verdad. Deben estar listos, pues una vez lo vean no habrá vuelta atrás. Una inquietud palpable brotó de los amigos, y Marco sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué más podría sacar el anciano de su sombrero? Las otras 6 señales estaban más allá de lo que podían imaginar. Escuchen lo que les digo, continuó el anciano, haciendo que todos contuvieran la respiración. La segunda señal es un eco en el vacío, un llamado olvidado. Si alguna vez sienten una presencia que provoca una duda acerca de su propia existencia, es porque han sido marcados. Se acercan peligros que desafían su razón y tal vez, lo que alguna vez consideraron real se desmoronará. Marco chirrió los dientes al sentir la atmósfera cambiar. Recordó de pronto los sueños, oscuros y perturbadores, llenos de imágenes de personas y lugares que nunca había visto. ¿Cómo vamos a saber si eso sucede?, preguntó Luis sin certeza. ¿Qué es lo que se supone que debemos hacer? Cada elección que hagan tendrá un peso. El anciano se inclinó hacia ellos, sus ojos ardían con un brillo sobrenatural. Si sienten que algo de su pasado vuelve a atormentarlos, si sus decisiones son ignoradas, aquel es el signo. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Todos se giraron al unísono, el sonido, lleno de dolor y desesperación, parecía resonar no solo en sus oídos, sino en sus almas. La fogata titilaba nerviosa, la luz vacilante ahora proyectaba sombras alargadas que danzaban de manera inquietante. Quien había emitido ese lamento, con el rostro pálido, Clara se cubrió la boca, mientras Marco sintió el miedo a plano. La ira y la desesperación inundaron el aire. El anciano se mantuvo en silencio, como si aquel grito fuera un recordatorio de un destino inevitable. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró Luis, sus ojos desorbitados. No tengo idea, respondió Elena, sintiendo a la noche cerrarse sobre ellos. Pero tenemos que irnos. Ahora. Esperen, gritó Marco, incapaz de separarse de la inercia del momento. ¿Y si realmente necesitamos escuchar? Hay más señales. Tal vez debamos quedarnos justo entonces, antes de que cualquiera pudiera responder, una sombra emergió del bosque, deslizándose hacia ellos con una rapidez aterradora. El anciano retrocedió, sus ojos se abrieron de par en par de terror. Y fue en ese instante, con el corazón palpitante, que Marco comprendió algo vital. La vida tiene un precio. El eco del grito resistente resonaba en su mente, mientras la sombra difusa se acercaba cada vez más. ¿Era el mismo destino que habían ignorado? ¿Qué era lo que querían reclamarles? La noche, aún joven, apretaba su agarre y la verdad se volvía más oscura. ¿Quién realmente estaba, o no estaba, preparado para enfrentarse a esa oscura realidad que ni el tiempo podría borrar? El miedo se disipó como el aire frío de la noche cuando la sombra finalmente se detuvo en la orilla del fuego. Era difícil distinguir sus contornos, pero había algo en su forma que evocaba un sentimiento de familiaridad perturbadora. Marco sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver cómo sus amigos se encogían, buscando una excusa para salir corriendo. La sombra, con su aura espectral, parecía absorber toda la luz, convirtiendo el fuego en un mero reflejo de su existencia. ¿Qué es?, balbuceó Clara, mientras intentaba hacer que su voz sonara firme. Sin embargo, el temblor en su tono era inconfundible. El anciano había olvidado su serenidad, sus ojos centelleaban con una mezcla de desesperación y un profundo conocimiento. Este es el eco, el llamado olvidado, murmuró con voz temblorosa. Viene por aquellos a quienes ya ha marcado. Marco apretó los puños, sintiendo las palmas húmedas de sudor. Se preguntaba si estaba realmente preparado para lo que vendría. ¿Marcado? ¿Por qué nosotros? ¿Qué queremos de nosotros?, cuestionó, pero en su interior sabía la respuesta.
Habían fallado en recordar sus raíces. Habían ignorado las advertencias. Luis, que no podía soportar el peso de la situación, retrocedió lentamente, pero sus pasos lo llevaron directo a la orilla del fuego. No podemos quedarnos aquí. Esto es una locura, gritó, pero su nerviosismo, lejos de calmarse, ascendió a un punto crítico. No se vayan, exclamó Elena, su voz elevada. Pero apenas terminó de hablar, el susurro de la sombra se convirtió en una risa resonante, un sonido tan conocido que se convirtió en un eco en sus mentes. Marco sudó frío al recordar el hogar de su infancia. La risa de su madre, las historias antiguas relatadas junto al fuego, ahora parecían tan distantes. Algunos de ustedes no han aprendido la lección, insistió la sombra, su forma pareciendo oscilar. No se puede escapar de lo que lleváis dentro. La historia que ignorasteis, los pecados que cargáis. Una inquietante sensación de culpa se apoderó de Marco. ¿Era cierto? Habían estado tan distraídos con sus vidas que descuidaron lo que los vinculaba a su pasado. Los sueños, las advertencias del anciano, todo empezaba a tener sentido. Debemos enfrentarlo, dijo Marco finalmente, recuperando parte de su valor. Debemos escuchar lo que tiene que decir. El anciano asintió, y por un breve momento, Marco vio cómo la sombra se congeló, como si también ella estuviera evaluando la valentía en sus corazones. Una elección debe hacerse, interrumpió la sombra, dirigiéndose a cada uno de ellos. El tiempo que tenéis para escapar se acaba. Cada paso que toméis, cada silencio que guardéis, traerá consecuencias. El frío se volvió más intenso. La fogata parpadeaba, y, en ese momento, la sombra extendió su mano, como si invitara a los amigos a acercarse. Marco se sintió arrastrado, como si un hilo invisible lo uniera a la oscuridad. ¿Aceptarían el desafío de desenterrar las verdades olvidadas? ¿O el miedo a lo desconocido los llevaría a un destino aún más siniestro? ¿Qué van a hacer?, preguntó el anciano, ahora casi vanidoso en su búsqueda de respuestas. Marco miró a sus amigos, buscando el coraje en sus rostros, pero cada uno reflejaba dudas. El silencio se espesó, llena de promesas y advertencias vacías. La sombra proseguía su danza, esperando alguna respuesta. Marco sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Había un pasado que debía confrontar, y mientras miraba a su alrededor, entendió que cada uno de ellos tenía que decidir su propio destino. ¿Estarían listos para escuchar la historia que la sombra traía consigo? Un grito resonó una vez más desde el corazón del bosque, y esta vez sonó más como una advertencia. La oscuridad que los rodeaba se volvió más ominosa, el fuego parecía un mero espectador. Fue entonces cuando una luz tenue se encendió entre los árboles, como una promesa de respuestas. Pero, ¿quién se atrevería a acercarse a ella primero? El grito se esfumó, dejando un eco inquietante que reverberaba en el aire helado. La luz entre los árboles brillaba con una fuerza extraña, como un faro en medio de la oscuridad. Marco, sintiendo que su corazón latía en sus oídos, dio un paso adelante, atraído por la luminiscencia. No lo hagas, Marco, chilló Clara, interponiéndose entre él y la luz. Su rostro estaba pálido, y la mezcla de miedo y preocupación la hacía parecer aún más frágil. ¿Y si es una trampa? ¿Qué más puede pasar?, respondió Marco. Las palabras sonaban más seguras de lo que él realmente se sentía. ¿Preferimos quedarnos aquí y dejar que nos consuma la sombra? El anciano, en un acto de valentía inesperada, avanzó junto a Marco. Puede que la luz nos traiga respuestas, o puede que revelen verdades que hemos ignorado. Pero una cosa es cierta, no podemos evitarlo para siempre. Luis, aún tembloroso, miró la sombra. ¿Y si es lo que nos busca? ¿Lo que hemos tratado de ocultar? Su pregunta pesó en el aire. La sombra, que había permanecido en silencio, cobró vida. Evitáis el futuro mirando el pasado. Sin embargo, la luz que buscáis también traerá oscuridad. Elige sabiamente, dijo, con un tono que resonó dentro de ellos, desatando recuerdos enterrados. El grupo intercambió miradas nerviosas. Alguna parte de ellos comprendía que habían estado huyendo no solo de la sombra, sino también de ellos mismos.
Nosotros, empezó Elena, su voz casi un susurro. Nosotros tenemos cosas que enfrentar. Nuestros errores, nuestra culpa. Pero no podemos hacerlo solos. Marco sintió que se formaba un nudo en su garganta. La luz seguía parpadeando, y por un instante, se sintió atrapado entre la sombra y el nada. ¿Era el momento de dejar atrás sus miedos y asumir su historia? Yo lo haré, se atrevió a decir, rompiendo el silencio. Con paso decidido, se acercó a la luz, que parecía pulsar con energía. Si hay algo que descubrir, debo ser el primero. Los amigos lo miraron con ansiedad, pero el anciano asintió en aprobación. Hazlo con cuidado. Tan pronto como Marco alcanzó la luz, sintió una oleada de calor. Los recuerdos comenzaron a fluir, imágenes de su infancia se deslizaban como un rayo bajo sus parpadeantes párpados, un abrazo maternal, risas en la mesa, palabras de advertencia sobre el miedo a la oscuridad. Y de repente, una voz emergió de la luz. Bienvenido, Marco. Has decidido enfrentar lo que temías. Pero recuerda, el conocimiento tiene un precio. La advertencia resonó en su mente, mientras la sombra a su espalda parecía moverse, intranquila. En ese instante, Marco se dio cuenta de que la decisión de conocer su propio pasado podía costar más de lo que había imaginado. ¿O no?, murmuró Luis, que se había acercado también. ¿Qué hemos hecho? La sombra estalló en una risa escalofriante. Lo que habéis hecho es un paso hacia la verdad. Pero esa verdad puede cambiarlo todo. Ahora, deberéis enfrentar aquello que tanto habéis temido. El momento se congeló. Marco sintió que la luz estallaba en su interior, y las imágenes comenzaron a convertirse en visiones aterradoras. Los recuerdos transformados en pesadillas que lo acechaban, revelando conexiones que nunca había deseado conocer. Todo se oscureció repentinamente al interrumpirse la visión de la luz, rodeando al grupo con una niebla espesa. La sombra, ahora visible y tangible, se amplificó a su alrededor. ¿Está listo para asumir las consecuencias, Marco? Las palabras colgaban en el aire como una presión que les oprimía el pecho. El temor había regresado, trepando por sus cuerpos como un veneno. Cada uno de ellos sintió la culpa de sus actos, la carga de lo que habían olvidado, y comprendieron que no había vuelta atrás. Marco tragó saliva, conduciendo su voz y su miedo al borde de sus labios. ¿Estamos listos para descubrir qué es lo que hemos ignorado? La respuesta llegó en la forma de un susurro en la niebla. ¿Realmente lo están? El silencio se volvió denso, y el tiempo poco a poco comenzó a desvanecerse. Allí, entre la sombra y la luz, ellos serían forzados a enfrentar lo desconocido. ¿Pero qué es lo que estaba dispuesto a revelarse? La niebla envolvía al grupo, espesa y opresiva. Los rostros se difuminaban, se volvían sombras de sí mismos, pero la presión seguía creciendo. Marco podía sentir cómo la confusión y el miedo comenzaban a apoderarse de él, como si la oscuridad intentara ahogarlo, tragarse su valor. De repente, un destello de luz volvió a aparecer, esta vez más brillante. Marco se sintió arrastrado hacia ella, como si una fuerza invisible lo guiara. Las palabras de la sombra resonaban en su mente, amenazadoras pero intrigantes. ¿Estamos listos para enfrentar lo que hemos ignorado? Se repetía como un mantra, cada vez más fuerte. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Marco. No sé si deberíamos hacer esto. ¿Qué tal si nos pierde? Su voz era un hilo de angustia, pero Marco percibió algo más, un anhelo de verdad, de liberación. Lo único que nos perdería de verdad es no intentar descubrirlo, respondió Marco, con la fuerza que le quedaba. La luz parecía pulsar en respuesta, como si entendiera que su decisión estaba impregnada de desesperación y coraje. Marco, espera, gritó Luis, mientras se lanzaba hacia él. Pero el tiempo se detuvo justo en el instante en que su mano casi logra tocar el brazo de su amigo. Un viento helado se levantó de repente, derrochando hojas marchitas que aullaban en la noche. No entres solo. Pero Marco ya había cruzado el umbral del brillo cegador, la luz lo envolvía, empujando sus recuerdos hacia él. Imágenes de risas y juegos se transformaron rápidamente en momentos sombríos, en rostros angustiados que se desvanecían frente a sus ojos. A medida que su mente viajaba, una oleada de trauma se desataba.
Sentimientos que había enterrado estaban ahora divagando sin control. Conócete a ti mismo, Marco, resonó la voz etérea, mientras el eco de aquellos momentos pasados se agolpaba a su alrededor. Un rostro oscuro emergió entre las visiones, el de su padre, perdido y angustiado. Nunca quise que fueras como yo. Sus palabras cortaban como un cuchillo, y una presión en el pecho de Marco se volvía insoportable. La sombra rugió de placer detrás de él. Así es. Perdón y culpa, dos cadenas que os han mantenido prisioneros. Ahora enfrentaréis las consecuencias de ser elegidos. Clara y Luis, petrificados, sentían el dolor de Marco como si fuera el suyo propio. Pero en medio de la tempestuosidad de emociones, algo brilló en los ojos de Clara. Marco, recuerda, gritó con determinación. Tú no eres tu pasado. Tienes que romper esas cadenas. No dejes que eso te consuma. Con esas palabras, algo en Marco hizo clic. La angustia comenzó a partirse, dando paso a un destello de esperanza. Yo decido mi futuro, repitió, y con cada repetición, el calor parecía regresar a su pecho. La luz alrededor de él se intensificaba, pulsando con una fuerza vibrante. No puedes escapar de lo que eres, gritó la sombra, mientras su rostro se retorcía por la ira. Pero el miedo de Marco se transformaba en determinación. La verdad duele, pero también libera. No permitiré que me defina. Las visiones comenzaron a dispersarse mientras la luz lo envolvía. Una a una, las sombras del pasado se desvanecieron, dejándolo con un único hilo de memoria, un abrazo inquebrantable, un amor eterno. Te eligen por tus fortalezas y debilidades, y no tengo miedo de mostrarlas, murmuró. La sombra se encogió, pero no se retiró. ¿El conocimiento tiene un precio? ¿Estás preparado para pagarlo? Marco sintió que la luz pulsaba con fuerza, pero algo en su interior se detuvo. ¿Qué es lo que realmente significa? Una verdad puede ser liberadora, pero, ¿qué pasa si eso potencialmente me hunde? La niebla comenzó a levantarse, mostrando un camino serpenteante ante ellos, lleno de niebla y susurros. El grupo retrocedió, mirando a Marco, quien permanecía en pie, en el centro de todo, entre la luz y la sombra. ¿Vamos a enfrentar esto juntos?, preguntó, entrecerrando los ojos para ver la dirección. ¿O seguirán corriendo de sus propios fantasmas? Clara tomó aire, sintiendo el peso de la decisión. Si hay que enfrentar la oscuridad, haremos lo que sea necesario. Pero, ¿qué sucederá si no todos pueden soportar el peso? Entonces que la verdad nos haga libres, dijo Marco, mientras la sombra rugía con intensidad. El eco del pasado era un ladrón del presente, y solo sabían que su camino estaba por revelarse. ¿Estaban listos para pagar el precio del conocimiento? La pregunta colgaba en el aire, una pérdida de aliento que prometía un futuro incierto. El camino frente a Marco y sus amigos se retorcía como una serpiente en la niebla, la luz ahora pulsando a su alrededor con una intensidad que retaba la lógica. El viento helado seguía aullando, como un lamento travieso, recordándoles lo que estaba en juego. Clara, con una determinación chispeante en sus ojos, rompió el silencio. No estamos solos en esto. Si esto es lo que se necesita, entonces vamos. Luisa sintió, su rostro aún palidecido, pero en sus ojos había una chispa de valentía que antes no había mostrado. Más vale que estemos dispuestos a enfrentar lo que se nos venga, agregó, apretando los puños. Con cada paso que tomaban, la bruma parecía respirar a su alrededor, murmurando antiguos secretos y advertencias olvidadas. Marco sintió como si cada paso fuera una prueba, cada sombra una manifestación de sus miedos más profundos. La voz de la sombra resonó nuevamente, como un eco distante. La verdad siempre encuentra su camino, incluso entre los más oscuros laberintos. ¿Qué harán cuando los recuerdos se conviertan en realidades presentes? A medida que avanzaban, la niebla comenzó a despejarse levemente. A su derecha, un antiguo árbol, retorcido y oscuro, parecía observarlos con ojos que no existían. En su tronco, figuras que parecían ancianas y heridas estaban grabadas, como un mural de sufrimientos de tiempos pasados. Marco se detuvo, el estómago apretándose al ver rostros familiares en el entrelazado de la corteza. Era como si aquellos que habían sucumbido a la desesperación estuvieran pidiendo ayuda desde el abismo.
Esto es extraño, murmuró Clara, acercándose al árbol. Como si ellos estuvieran atrapados, recordándonos que no podemos ignorar lo que hemos vivido. Algunos de nosotros estamos destinados a cargar con el dolor de otros, reflexionó Luis, su voz entrecortada. Pero hay que liberarse de esa carga. No podemos transformarlo en un peso que nos consuma. La sombra, ahora más cercana, comenzó a retorcerse en el aire. No os dejéis engañar. Lo que creéis que es el pasado vive y respira ahora. Cada elección, cada acción tiene su precio, algunos de vosotros no podrán manejarlo. La advertencia de la sombra hizo eco en cada rincón de la niebla, resonando con una frialdad ominosa. Sin embargo, Marco, aún envuelto en la luz, se sintió impulsado a avanzar. No voy a dejar que nuestros miedos nos controlen. Este es nuestro momento para tomar decisiones que reflejen quiénes realmente somos. No podemos dejar que lo oscuro nos defina. A medida que cruzaban el bosque, un susurro escalofriante emergió de las profundidades de la niebla. Era un canto ancestral, una melodía que atrapaba sus corazones y los atraía hacia una encrucijada. Ellos vienen por vosotros, están cada vez más cerca, advertía la sombra, su voz un susurro burlón que parecía jugar con su cordura. El canto se intensificó, y Marco sintió un tirón en su pecho, como si la luz dentro de él se agitara con cada nota. ¿Qué es eso?, preguntó, invadido por un sentimiento de desasosiego. Me temo que es lo que hemos ignorado, respondió Clara, su voz temblando. Todo lo que creíamos pasado ahora está presente y quiere ser escuchado. Entonces, en un instante revelador, la figura de un niño apareció en la niebla, sus ojos anhelantes aferrándose a Marco, como un espejo distorsionado de su propia infancia. Ayúdame, suplicó, su voz un hilo de desesperación. Marco sintió que su corazón se rompía, y comprendió que este era el verdadero precio del conocimiento, enfrentar no solo su verdad, sino también la de aquellos a quienes habían dejado atrás. La sombra, ahora rugiendo con furia, se lanzó hacia ellos, formando una tormenta de emociones. Nada puede salvaros a todos. ¿Vais a dejar que se hunda lo que un día fue, o tomaréis esta oportunidad para redimirlo? Marco miró a Clara y Luis, sabiendo que cada elección contaba. La batalla no era solo contra sombras externas, sino contra los demonios internos que los atormentaban. La luz y la oscuridad estaban a punto de chocar de manera definitiva. Ya basta, gritó. No. Puedo vivir de esta forma. Sus palabras retumbaron y una fortaleza palpable llenó el aire. A lo lejos, el canto continuaba, como un llamado a la acción, y en ese momento decisivo, una pregunta surgió en su mente: ¿estaban preparados para enfrentar la verdad que liberarían al mundo, aunque eso significara arriesgarlo todo? La niebla comenzó a espesar nuevamente, y comprendieron que el verdadero desafío aún estaba por venir. Mientras la sombra se lanzaba sobre ellos, Marco supo que su respuesta alteraría el curso de todo. Pero antes de tomar una decisión, el tiempo parece haberse detenido, mientras sus corazones latían con intensidad. ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a hacer por aquellos que amaban y por aquellos que nunca conocieron? La niebla envolvía sus pensamientos, la intriga florecía, y solo había un camino adelante, lleno de incógnitas y ecos del pasado. El aire, cargado de una tensión casi palpable, vibraba alrededor de Marco y sus amigos. La sombra los observaba con ojos que veían más allá de lo que podían imaginar. Clara, incapaz de contenerse, dio un paso adelante, su cuerpo temblando de determinación. No podemos quedarnos aquí, esperando a que nos atrapen en la oscuridad, gritó, como si sus palabras fueran una lanza arrojada hacia el miedo. Luis, al notar la convicción de Clara, se sintió inspirado. Lo que vimos en el árbol, esos rostros, ellos nos están llamando. No podemos fallarles, dijo, apretando sus puños con fuerza. Marco sintió el mismo ardor en su pecho, como si cada palabra de sus amigos resonara en el fondo de su alma. La niebla serpenteaba, burlándose de su incertidumbre, mientras el canto ancestral se tornaba más intenso. ¿Qué prefieres? ¿Ser una sombra más en este bosque, o encontrar la luz incluso en las tinieblas?, había gritado la sombra. Sus ecos resuenan en sus oídos, una y otra vez, haciendo eco de sus propias inseguridades y dudas. Juntos decidieron avanzar, el camino ante ellos lleno de sombras danzantes y tentaciones.
Las ramas de los árboles se movían como manos que intentaban aferrarse a su voluntad. Clara fue la primera en cruzar el umbral de la bruma. Vamos, animó a sus amigos, su voz guiándolos hacia un destino incierto. Marco y Luis se pusieron en marcha tras ella, sus pasos resonando en el mortal silencio del bosque. Mientras avanzaban, Marco no pudo evitar preguntar, ¿qué haremos cuando lleguemos a la verdad? Las palabras de su madre resonaron en su mente, una advertencia atada a su pasado. A veces, la verdad puede doler más que la mentira. Pero, en ese momento, la verdad era su única esperanza. La niebla pareció despejarse un poco, revelando un claro que parecía sagrado. En el centro, un altar sacrificial se erguía, cubierto de antiguas inscripciones y narices talladas que gritaban desde el tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquí es donde enfrentaremos lo desconocido, murmuró Luis, casi sin aliento. Esa sensación de terror se mezclaba con expectativa. Marco sintió que la sombra crecía detrás de ellos, alimentándose de su emoción. Con un gesto decidido, se plantó frente al altar. No podemos huir. Lo que enfrentamos aquí es más grande que nosotros mismos, dijo, su voz firme resonando en la tranquilidad del claro. De repente, el canto se transformó en susurros, fragmentos de palabras entrelazadas que parecían hablar de sacrificios y redenciones. ¿Escuchan eso? Clara preguntó, aterrorizada al darse cuenta de la naturaleza de las voces. Eran ecos de almas atrapadas. ¿Nos están diciendo algo, no lo sienten? La desesperación en su tono agudizó la atención de Marco. Un viento helado sopló, arrastrando consigo los ecos de las sombras, un grito de angustia que parecía decir, liberadnos. La bruma se disipó por un instante, revelando figuras vaporosas que danzaban alrededor de ellos. Ante la mirada incrédula de los tres, esos rostros familiares comenzaron a materializarse en su forma etérea, extendiendo sus manos hacia Marco, Clara y Luis. Ayúdennos, no lo olviden. Marco sintió que su corazón se detenía al ver los rostros de aquellos que había amado y perdido. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, casi en un susurro, sintiendo que la esperanza se entrelazaba con el pavor. De pronto, la sombra estalló en un rugido ensordecedor, lanzándose hacia ellos con una furia incontrolable. Nadie se escapa de su propio destino, bramó, desatando un torbellino de energía oscura en el claro. Marco luchó contra su instinto de huir. No. No dejaremos que esto nos consuma. En ese momento, comprendió que solo frente a la verdad de su pasado podrían encontrar la luz en el futuro. Sin embargo, la sombra arremetió, sus garras tendiéndoseles como un deseo irrefrenable de poseerlos. Marco estaba listo para enfrentarse a ella, pero la pregunta crucial permanecía en el aire, tan presente como la niebla misma. ¿Estaban realmente preparados para sacrificar todo, incluso sus recuerdos, para liberar esas almas? La respuesta parecía distante mientras una creciente oscuridad se precipitaba hacia ellos, momentáneamente interrumpiendo su determinación. Con la sombra a punto de chocar contra ellos, Marco supo que debían actuar. Lo que estaba en juego no era solo su vida, sino el legado de aquellos que les precedieron. Y justo cuando todo parecía desmoronarse, un grito resonó en el aire: el pasado no se olvida, se redime. La niebla se tornó espesa y el claro se oscureció. ¿Podrían realmente enfrentarse a la verdad y redimir no solo sus almas, sino también las de aquellos que habían perdido? El tiempo se había convertido en su enemigo, y el futuro se oscurecía en la bruma. Así, atrapados entre el eco del dolor y la promesa de redención, se hicieron una pregunta inminente en sus corazones: ¿qué sombras estarían dispuestos a enfrentar para reclamar su luz? La respuesta a esta pregunta marcaba el destino de todos ellos, y la sombra se lanzaría con fuerza, llevando consigo no solo su futuro, sino el de todos los que alguna vez amaron. El viento aullaba, arrastrando consigo el eco de los gritos que reclamaban ayuda. Las figuras etéreas se acercaron a Marco y sus amigos, sus rostros distorsionados por el sufrimiento y el anhelo, creando un tapiz de emociones que oprimía el corazón. «Ayúdennos», repetían, sus voces desgarradas atravesando la niebla con una intensidad que hacía estremecer. Marco sintió una mezcla de compasión y miedo. Esos eran los rostros de su infancia, de seres queridos que habían desaparecido. ¿Qué podía hacer frente a su dolor? La sombra, ahora más tangible que nunca, parecía alimentarse de su confusión.
Por un instante, Marco dudó. ¿Y si no estamos a la altura? La pregunta se deslizó a través de su mente como un veneno. Clara, con lágrimas en los ojos, puso una mano en su hombro. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Su sufrimiento es nuestro sufrimiento. Debemos encontrar una manera de liberarles. Su voz resonó como un trueno, infundiéndoles valor. Luis, dispuesto a luchar por lo que era justo, asintió. Quizás hay un sacrificio que debamos hacer, algo que se nos pide para devolverles lo que les fue arrebatado. Su mirada se volvió intensa, como si vislumbrara un camino que aún no podían ver. A medida que la sombra amenazaba su existencia, el viento arremetió de nuevo con fuerza, llevando consigo la desesperación de los rostros que pedían socorro. Una luz tenue comenzó a brillar en el altar, como si convocara una respuesta. Marco se sintió atraído hacia ella. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos romper este ciclo de dolor?, preguntó Marco, su voz aplastada por la presión del momento. Las figuras se acercaron aún más, su delgada forma flotante cada vez más cerca de ellos, llenando el aire con una fragancia improbable de esperanza y angustia. Entonces, un estrépito resonó, y la sombra estalló con furia, como si intentara defender su dominación. El pasado os ahoga. Solo hay un camino hacia la salvación y es el sacrificio. ¿Estáis dispuestos a olvidar para libraros de la carga? El eco de su voz retumbó en el claro, desafiando la voluntad de los jóvenes. Marco miró a Clara y Luis, buscando en sus ojos una chispa de decisión. ¿Estamos listos para perder lo que pensamos que sabíamos? ¿Listos para dejar atrás todo lo que pensamos que éramos? La enormidad de la pregunta colgaba en el aire como una nube oscura. Si esto significa liberar a esas almas, entonces sí estoy listo, declaró Luis, su determinación inquebrantable. Clara hizo eco de sus palabras, su voz firme a pesar de las lágrimas que caían por sus mejillas. Haremos lo que sea necesario. Con la sombra rugiendo a su alrededor como un huracán de desesperación, Marco supo que debía actuar. Se acercó al altar, sus manos temblando mientras alargaba la mano hacia la luz. Haremos un pacto de redención. A medida que su piel tocó la superficie fría, una pulsación de energía les atravesó, llenando sus cuerpos de una mezcla de dolor y claridad. La sombra aullaba, convirtiéndose en un torbellino, queriendo consumirlos. Pero Marco sintió la calidez de la luz resonar en su pecho, una sensación de unidad que les envolvía a los tres. Eran más que amigos. Eran el legado de aquellos que habían amado. Sin embargo, un súbito grito desgarrador emergió de la sombra. Nadie puede escapar de su recuerdo. La luz se intensificó, y la niebla se bifurcó en un espectáculo de colores brillantes que desafiaban la oscuridad. Sin embargo, lo que estaba en juego era aún mayor. ¿Qué precio tendrían que pagar? Los ecos de sus recuerdos comenzaron a distorsionarse, mientras el altar resonaba con antiguas verdades. Entonces, mientras el viento aullaba, el suelo tembló de manera inquietante. Un nuevo temor se apoderó de ellos. ¿Qué tan lejos llegarán sus recuerdos para mantenerlos prisioneros? La sombra, ahora visible en su forma más grotesca, se preparaba para atacar con toda su rabia. Marco supo que este era solo el comienzo. La verdad interrumpía su realidad, planteando dilemas que podrían romper su vínculo o unirles aún más. Es ahora. O nunca, gritó en medio del caos, y en el fragor de la batalla entre la luz y la oscuridad, una nueva revelación estalló en su mente, empujándolos a una decisión que cambiaría todo. Con la sombra lista para arrastrarles a un mundo de dudas, el momento del sacrificio final estaba a punto de llegar. La pregunta aún pendía en el aire. ¿Qué estarían dispuestos a recordar y qué a dejar ir? La lucha por sus almas apenas comenzaba. La oscuridad se desató con una ferocidad inimaginable, un estruendo que resonó en el pecho de Marco como un golpe de tambor. Su corazón latía con fuerza, y la luz del altar parecía oscilar entre la esperanza y la condenación. Clara y Luis se aferraron a su lado, pero la sombra se cernía sobre ellos como un manto aterrador, dispuesta a consumir sus almas. No podemos rendirnos, gritó Clara, con una valentía que resonaba a pesar del temor en sus ojos. La presión era abrumadora, como si cada grito desgarrador de las almas cautivas presionara sobre su pecho. Marco sintió un nudo en la garganta. Estamos contigo, Marco.
Cree en lo que eres, añadió Luis, pero sus palabras apenas atravesaban el ruido ensordecedor. La figura de la sombra se alzó más allá de la niebla, formando un rostro grotesco compuesto de los recuerdos torturados que se aferraban a ellos. ¿De verdad creéis que podéis jugar con el destino? ¿Que la salvación sea tan sencilla como un pacto? Su voz era como un cuchillo afilado, cortando la esperanza con cada sílaba. Marco recordó lo que había compartido con los suyos, los momentos que había atesorado. La sonrisa de su abuela, los abrazos de su madre, los días despreocupados de su infancia. No quiero olvidar, no quiero perderlos, murmuró con angustia. La luz del altar radiaba más fuerte, como si recolectara sus emociones, la figura en la oscuridad se detuvo, como si se detuviera a pensar. ¿Quiénes son realmente esos recuerdos que tanto valoráis? ¿Datos de un pasado que ya no existe? La sombra parecía burlarse, alimentándose de sus inseguridades. Muéstrame lo que eres, retó Marco, sintiendo que el valor comenzaba a brotar en su interior. Eres solo una proyección de nuestro miedo, y lo que tememos no puede tener poder sobre nosotros si lo enfrentamos. La sombra pareció titubear y, por un momento, el viento amainó, como si el tiempo mismo se detuviera. Entonces enfrentaréis la verdad. Esas memorias son más oscuras de lo que creéis. Con un gesto, liberó una oleada de recuerdos distorsionados y caóticos, imágenes que se agolpaban como demonios. Marco vio momentos que había enterrado, su hermano perdido, las discusiones tumultuosas que lo habían marcado, su propia fragilidad. Pero Clara y Luis estaban a su lado, y juntos repelieron las sombras que amenazaban con engullirlos. Recordar no me debilita, me fortalece, exclamó Clara, mientras la luz titilaba para protegerles. Los rostros etéreos del pasado comenzaron a fluir a su alrededor, revelando sus historias mutiladas. No somos solo dolor, hay amor aquí, también, dijeron algunas voces, combinándose en un coro que traspasaba la oscuridad. La sombra se encogió, siendo como un animal herido. Todo amor requiere un precio. ¿Estáis dispuestos a pagarlo? La pregunta pendía, pesada como un muerto, creando un silencio reverberante. Marco sintió cómo las palabras resonaban en su ser. La sombra era un símbolo de las cicatrices que todos llevaban dentro. No queremos olvidar, queremos sanar, y eso tiene un costo, dijo Marco. Pero no vamos a dejar que nos temen más. El amor trasciende el miedo, gritó Luis con un fervor que hizo eco. La luz comenzó a hacerse más brillante, dibujando un halo de resplandores en torno a ellos. En ese instante, se dieron cuenta de que su unión era más poderosa que cualquier sombra que intentara separarlos. Sin embargo, la voz de la sombra volvió a surgir, más amenazante que antes. ¿Desde cuándo una luz puede desafiar la oscuridad sin un sacrificio? Y con eso, una risa amarga y retumbante llenó el aire. Marco comprendió, la oscuridad no se rendiría fácilmente. Su mirada se afianzó con determinación, sabiendo que esta lucha apenas comenzaba. En su corazón sentía eco del amor que los mantenía unidos, pero también había una amarga pregunta flotando en el aire: ¿cuánto estaban dispuestos a sacrificar para liberar a las almas atrapadas? El viento regresó con más furia, envolviéndoles en una tormenta de recuerdos desgarradores y promesas no cumplidas. Debemos decidir ahora, gritó Clara, mientras la sombra extendía sus garras. Por un instante, cada uno se miró, buscando en los ojos del otro el valor para avanzar, pero algo oscuro y profundo comenzó a brotar en sus corazones. Y la pregunta resonó: ¿qué tanto estaban dispuestos a perder para liberar a quienes amaban? La sombra se replegaba, pero su grito seguía resonando, implorando respuestas. Marco comprendió que el camino hacia la redención no era solo doloroso, podría ser devastador. El sacrificio que temían los acechaba más que nunca. La lucha apenas comenzaba. ¿Qué verdad estarían dispuestos a enfrentar para desatar la maldición que los mantenía de rodillas? La noche se había convertido en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, y el aire se cargaba de electricidad y promesas. Marco, Clara y Luis se encontraron en un cruce de caminos, con el peso del destino aplastándoles el pecho. La sombra rugía, disfrazando la tristeza con furia, como una tormenta desatada que amenazaba con arrasar todo a su paso. Decidido. No permitiré que esta oscuridad consuma nuestro amor, gritó Marco,
sintiendo que sus palabras eran una barricada contra el terror. Pero en su interior, la duda todavía oscilaba, perforando su determinación como espinas. Los ecos de su pasado, sus amores, sus errores se cernían sobre él, recordándole que enfrentar la verdad era jugar con la misma vida. Clara, con lágrimas que brillaban como estrellas en su rostro, se unió a su lado. Juntos enfrentaremos lo que venga. No más huida, ya no, sus palabras eran un bálsamo en el caos. Y Luis, quien había sido el más reticente, asintió con resolución, sus ojos ardían con una luz interior. Vamos a liberar a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. La sombra se ensanchó, erosionando el aire a su alrededor, pero el trío solo sintió un resplandor creciente en sus corazones. Marco se adelantó, su frente chorreando sudor, dispuesto a enfrentarse a lo que había sido su mayor miedo. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? No olvidaré lo que somos, añadió, temblando ante la perspectiva de perder lo que había querido tanto tiempo. El amor requiere sacrificio. Entonces pagaremos el precio, juntos, declaró Clara, dando un paso hacia adelante. La sombra, furiosa, parecía absorber la luz de sus cuerpos, pero su determinación era inmensa. El sacrificio que pides va más allá de lo que imaginamos, resonó la voz sombría con una mueca burlona. Un viento frío emergió, helando la escena. En su punto más devastador, la sombra lanzó un aluvión de recuerdos, risas y llantos entrelazados que se agolpaban en el aire como fantasmas olvidados. Marco intentó cerrarse a ello, pero una visión lo atrapó, su madre sonriendo, sus palabras llenas de amor pero también de advertencias. Esposa, cuidado con lo que deseas. La advertencia retumbó en su mente. La vida había sido digna de ser vivida, un lienzo de colores y sombras. Fue un momento de clarividencia. No se trata de huir del dolor, sino de afrontarlo, se escuchó proclamando, con cada palabra, la luz del altar pareció nacer de su interior, chisporroteando y creciendo, unida a su voluntad. No dejaremos que nuestro pasado nos controle, afirmó Luis, con voz firmemente resonante. Un rayo de luz se proyectó hacia la sombra, debilitándola, el poderoso amor traspasando incluso el más denso de los temores. ¿Realmente creéis que este sacrificio significará libertad? La sombra continuó rugiendo, sus ojos resplandecían de rabia. Era un ser del miedo y del dolor, pero también una parte de ellos que había sido ignorada demasiado tiempo. Marco sintió como cada acción de amor, cada lágrima de coraje se convertía en energía. Cuando amamos, también sacrificamos un poco de nosotros, murmuró Marco, entrelazando su mano con Clara y Luis. Y en ese instante, la sombra se detuvo, condenada en su propia oscuridad. Se dio cuenta de que no podían ser derrotados, porque habían decidido elegir la luz, a pesar del miedo. La lucha final estalló en el aire. El sacrificio que pronto harían no era solo por ellos, sino por aquellos que habían perdido, para sanar los corazones que jamás se habían curado. Con un grito unificado, el trío emanó luz en la oscuridad. Nunca más tendré miedo en esta batalla. Nosotros elegimos el amor, resonó en un eco que unió sus voces, la luz se amplificó enormemente, como un sol naciente. La sombra se retorció, aullando su furia, hasta que, con un último alarido, se desmoronó en un torrente de sombras que se desvanecían, absorbidas por el brillo intenso de su amor. La niebla se disipó finalmente, dejando atrás el oscuro bosque, el claro se iluminó con una luminosidad cálida y familiar. Las figuras de aquellos que habían amados se acercaban, sonriendo, agradecidos. Gracias por liberarnos, susurros llenos de gratitud murmullaban entre los árboles. Marco, Clara y Luis estaban inmóviles, la energía del lugar envolviéndolos en un abrazo de calor, y en sus corazones, el peso de su decisión se transformó en ligereza. Habían enfrentado sus sombras y habían encontrado la luz de su ser. Siempre les llevaremos con nosotros, Marco prometió, sintiendo cómo la conexión traspasaba el tiempo. La luna llena brillaba intensamente sobre ellos, como un faro de esperanza en una nueva noche. Y en ese instante, comprendieron que el amor había valido cada sacrificio. Mientras miraban hacia el futuro, quedaron unidos, listos para enfrentar lo que viniera. Porque es el ciclo de huir y volver a encontrar al amor lo que realmente define su historia. No solo habían liberado a otros, con cada paso dado, se habían liberado a sí mismos.
La noche les había mostrado no solo la oscuridad, sino el verdadero poder del amor y la valentía. Ahora, un nuevo capítulo comenzaba en sus vidas, y a medida que se alejaban del bosque, sus risas resonaban, llenando el aire con una melodía de esperanza. Este era el momento de mirar hacia adelante, sin más sombras que eclipsaran su luz. Ahora, si te gustó este desenlace que hemos vivido juntos, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Y no te olvides de dejar en los comentarios tus reacciones y teorías sobre lo que hemos vivido, porque tu voz cuenta y queremos saber de ti. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que definitivamente necesitan ver este final. No esperes ni un segundo más para unirnos en esta comunidad.